Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más. Hoy es miércoles, ya lo saben, 24 de marzo, quedan muy poquitos días para que estemos ya disfrutando de un nuevo domingo de Ramos, y yo, al igual que ayer, les invito a que estén muy pendientes de toda la programación que esta casa, Onda Mezquita 7 Televisión, les tiene preparado para esta Semana Santa. Una Semana Santa sin procesiones en la calle, la segunda ya, pero igualmente emocionante y, por supuesto, con muchísima ilusión y con muchísima esperanza. Nosotros vamos a afrontar una programación, ya les digo, una programación que promete y mucho. Nosotros vamos a iniciar ya esta tarde y lo vamos a hablar y vamos a empezar hablando nada más y nada menos que de la nueva cepa británica. Se han triplicado los casos en Córdoba en apenas 2 semanas y ya se está hablando de una nueva cuarta ola. Pero ¿hemos acabado o no esta tercera ola? Bueno, vamos a salir de dudas y para eso nadie mejor que el propio gerente del Hospital Cruz Roja de Córdoba. Está con nosotros Luis Luengo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Gracias, Luis. Bueno, la pregunta ya la sabemos. ¿Habrá una cuarta ola en Córdoba o no? Hombre, no lo sabemos, todo indica que no hemos terminado, quizá lo que comentábamos antes, no hemos terminado la tercera ola y ya estamos hablando de la cuarta, ¿no? Seguimos viendo casos positivos, seguimos viendo que la provincia, bueno, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, la actividad en cuanto a COVID continúa y de hecho está creciendo, ¿no? Y bueno, pues los datos indican a que no hemos terminado la tercera ola y ya estamos con la cuarta, ¿no? Hace unos días se han cumplido ya un año de la pandemia. En todo este tiempo, ¿qué balance puede hacer como gerente del Hospital Cruz Roja? Bueno, balance de que quizá nos ha pillado a todos por sorpresa, ¿no? Un año después echamos la vista atrás y vemos que nos pilló todos por sorpresa, que la primera ola fue atacada de una manera pues un poco desorganizada, ¿no? y que pronto nos pusimos todos en orden y quizá en esta tercera o la cuarta ya en la que nos encontramos pues ya no nos pilla de sorpresa, ¿no? O sea, el balance positivo es lo que nos hemos formado todos y que evidentemente los pacientes que ingresan ahora a los hospitales son mejor atendidos que antes, ¿no? Los avances en evidencia científica, en los tratamientos, sobre todo en el diagnóstico, ¿no? Tenemos ya más capacidad para predecir y poder determinar y diagnosticar qué tipo de patologías tienen, que antes nos pillaba a todos por sorpresa, ¿no? Y nos hacía mucho daño. Ahora ya somos capaces de diagnosticar de una manera mucho más rápida y con lo cual empezar a tratar pues de manera mucho más eficaz y bueno, pues el resultado quizás es que estamos viendo más pacientes, pero que somos capaces de resolver de manera más eficaz, ¿no? Y a nivel humano, Luis, ¿qué estamos aprendiendo de esta pandemia? Pues aprendemos que, bueno, quizás merece la pena estar mucho más unidos en todo esto, ¿no? En organizarnos de una manera mucho más adecuada, con los sistemas mucho más eficientes, más eficaces, y quizá nos han dado una lección los propios profesionales, ¿no? Sanitarios de que, bueno, pues de que siempre están al pie del cañón y que les pidamos lo que les pidamos siempre van a estar, ¿no? La vocación de esto tira mucho y hemos aprendido que podemos contar con la sanidad, ¿no? Tanto pública como privada, que esa colaboración existe y que unidos somos mucho más fuertes, ¿no? Unos profesionales que han estado al pie del cañón, como usted bien indica, que siguen estando en primera línea de batalla frente a esta pandemia, y un hospital que se ha modernizado y que se ha adaptado a las nuevas demandas sanitarias. Efectivamente, bueno, desde hace un año nos hemos adaptado todos, ¿no? No quedaba otra en establecer circuitos seguros, ¿no? En ofrecer una asistencia sobre todo segura. Nos hemos tenido que adaptar todos con circuitos independientes, ¿no? para poder cribar a esos pacientes que venían con afectación o posibles afectaciones por coronavirus, y nos hemos sido capaces de adecuar, de ofrecer esa distinción para que no se crucen pacientes con otros, y bueno, pues todos hemos habilitado los servicios de urgencias con un circuito independiente, salas independientes, consultas independientes, la UCI también, que ha sido una de las que más ha sufrido en estos tiempos, bueno, pues también se han diferenciado, ¿no? Circuitos de limpio, circuitos de pacientes con coronavirus, hemos tenido que sectorizar, hemos tenido que adaptar, los profesionales hemos tenido que doblar plantillas, ¿no? Porque han estado, sobre todo en esta tercera ola, con mucha más presencia de pacientes y mucho más complejos, y bueno, y la planta, por supuesto, también de hospitalización, que hemos tenido que adecuarla, ¿no? Y diferenciarla de otra planta que no fuera coronavirus, con lo cual, bueno, pues en esto nos hemos ido actualizando en cuanto a coronavirus, y fuera de coronavirus, bueno, pues no nos hemos quedado atrás, que supongo que también me vas a preguntar por ello, y hemos ido avanzando, ¿no? Porque bueno, no todo en esto es coronavirus, y bueno, pues el mensaje siempre que decimos a la ciudadanía es bueno, pues que para poder atender a esos pacientes nos hemos tenido que adaptar, ¿no? También. Y fruto de ello es, bueno, pues nuevos proyectos que se han ido haciendo durante este tiempo, ¿no? Y que ahora podremos ver la luz. Bueno, dentro de esos proyectos que usted ya está comentando, se encuentra uno
que es todo un referente. El Hospital Cruz Roja de Córdoba es pionero en la sanidad privada en Córdoba por poner en marcha el Instituto de Neurociencia. ¿En qué consiste exactamente? Efectivamente, bueno, pues llevamos un año y medio prácticamente de trabajo. Desde hace, como digo, un año y pico veíamos que la patología neurológica iba creciendo, ¿no? Los pacientes demandaban cada vez más asistencia especializada en el campo de la neurología. Ya éramos referente en Córdoba, provincia, en la atención de neurocirugía. Y bueno, pues la parte quirúrgica estaba muy completa, ¿no? Con los avances tecnológicos, con los profesionales, pero nos faltaba un poco la parte médica, ¿no? La superespecialización que nos gustaba llamar, ¿no? A esa atención tan especializada que requieren los pacientes neurológicos, ¿no? Desde hace un año y medio aproximadamente venimos contando con un grupo de profesionales especialistas en neurología. Activamos también durante la pandemia, que fue también complicado, ¿no? Pues nos hemos liado en los momentos complicados a hacer cosas complicadas, ¿no? Y ya en verano activamos el código Ictus, mediante el cual, bueno, pues tenemos una atención urgente neurológica 24 horas, ¿no? Tenemos a un neurólogo especialista en ictus que es capaz de atender, ¿no? En 24 horas a ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, fruto de esa activación de código Ictus hemos ido viendo que la demanda de pacientes neurológicos con patologías neurodegenerativas ha ido creciendo y bueno, pues nos hemos ido especializando en esa atención, ¿no? Viendo que esto iba más y que crecía la asistencia y que crecía también la demanda de ese tipo de asistencia, bueno, pues nos hemos visto la obligación de adecuar nuestra estructura hospitalaria, no solo con profesionales, con estupendos y maravillosos profesionales, sino también con la propia estructura del hospital, lo que se ha ido adecuando. Y en la cuarta planta, como decía, bueno, pues hemos establecido ese Instituto de Neurociencia que viene a prestar una atención integral, como dices, pionera en la provincia de Córdoba, que es capaz, nos permite atender de manera prematura en planta, ¿no? Como decía, los pacientes ingresan por urgencias, pero durante esa fase de hospitalización requieren una rehabilitación precoz para, bueno, pues intentar minimizar el impacto de esas lesiones, ¿no? De forma que accedan a una rehabilitación de manera mucho más temprana y mucho más especializada, ¿no? Hemos realizado una obra, un proyecto muy importante en el cual, bueno, pues la cuarta planta se dedica exclusivamente a este Instituto de Neurociencia, ¿no? a la atención de patologías neurológicas, bueno, pues implementando ahí una zona de consultas externas y gimnasio de rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación muy específica, que es la rehabilitación neurológica, ¿no? Esto, sin duda alguna, Luis, supone un valor añadido a todos los pacientes que están en el hospital de Cruz Roja. ¿Cómo ha ido cambiando el paciente del hospital? Un hospital de toda la vida, pero que, como decíamos antes, bueno, pues se ha modernizado y se está adaptando perfectamente bien, usted ya lo está comentando, a estos tiempos. ¿Cómo ha ido cambiando el perfil de paciente? Efectivamente, bueno, el paciente sigue siendo quizá el mismo, ¿no? Lo que sí vamos detectando a medida que vamos abriendo el abanico de posibilidades de esa oferta asistencial, ¿no? De esa atención, pues vamos viendo que se van demandando sobre todo especializaciones, ¿no? Como decía, superespecializaciones. Ya no nos vale una atención de consulta global, o multidisciplinar, sino que también además muy especializada. Es decir, ya no nos vale con un neurólogo de toda la vida, sino que ahora la tendencia es lógicamente a la superespecialización dentro de la neurología. Tenemos especialistas en neurología en el campo de la esclerosis múltiple, tenemos especialistas en cefaleas, ¿no? Una unidad de cefaleas, unidad también de ictus. Bueno, como digo, el paciente va demandando una atención mucho más especializada y eso, bueno, pues se ha ido adaptando en el hospital para poder prestar, como digo, una atención lo más adecuada posible, siempre lógicamente con equipos multidisciplinares que apoyan, ¿no? Como soporte del hospital, que apoyan a esa atención a pacientes, ¿no? Ha señalado antes, Luis, el código Ictus. ¿Exactamente qué es? Bueno, el código Ictus, para los que no conozcan, ¿no? Ese accidente cerebrovascular que puede ocurrir de una manera lógicamente sin aviso, ¿no? que puede suceder y que puede acontecer en cualquier momento y que debe atacarse o debe tratarse lo antes posible, ¿no? De una manera urgente. Como digo, desde hace un año aproximadamente, allá por el verano del 20, decidimos activar el código Ictus bueno, pues en contacto con el 061, ¿no? para tratar a esos pacientes que de manera súbita sufren un infarto cerebral. Bueno, pues de manera anterior nos avisan, nos comentan que tenemos este tipo de situación y nosotros ya desde la urgencia, tanto el servicio de urgencias como el servicio de UCI, como el de diagnóstico de la imagen, muy importante tener un TAC especializado, que también recientemente hemos adquirido, ¿no? De nueva tecnología, y sobre todo la figura del neurólogo localizado 24 horas, que es capaz de como digo, visualizar en las imágenes, una vez que se le realiza el TAC de forma urgente a este paciente, decidir qué tipo de tratamiento es el más adecuado
a esa patología, ¿no? Esto evidentemente es fundamental y puede hacer que se salven muchísimas vidas. Hay estudios, Luis, usted lo sabe mejor que yo, que por cada 15 minutos ahorrados, cuando uno sufre un ictus, se puede reducir la mortalidad en un 4% y la discapacidad también en un 4%. Exacto. O sea que estamos hablando de un código, bueno, pues evidentemente, como decimos, es muy importante para cualquier tipo de persona que sufra un ictus. Efectivamente así es, y sobre todo, ya no solo por la mortalidad, también la morbilidad, ¿no? En la atención temprana y especializada, como digo. Al detectar que esto ya lo llevamos haciendo desde hace unos meses, ¿no? Esa activación de Código Ictus, lo que estamos tratando con este Instituto de Neurociencias es de, una vez diagnosticado ese paciente y una vez ingresado en la planta, comenzar de manera muy precoz la rehabilitación neurológica para que las secuelas sean las menores, ¿no? en cada momento. De ahí que el tratamiento intensivo y multidisciplinar con diferentes especialistas, no solo la rehabilitación, no solo los neurólogos, sino terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas, ¿no? Todo eso hace que la atención sea mucho más integral y mucho más especializada y la recuperación del paciente sea mucho mejor, claro. De hecho, el Hospital de Cruz Roja de Córdoba es el único hospital privado en nuestra ciudad que dispone de un equipo multidisciplinar para abordar de manera óptima un tratamiento con ictus, ¿es así? Es así, cierto, tanto en Córdoba como lógicamente en Jaén. Pues en las dos provincias hay una oferta asistencial importante, ¿no? de hospitales, pero nosotros hemos visto ese camino, ¿no? En el que había esa carencia y que los propios pacientes demandaban ese tipo de servicios y lógicamente, pues a pesar de, como te decía, de la pandemia, ¿no? Hemos conseguido durante todo este año con mucho esfuerzo conseguir desarrollar ese proyecto y poder prestarlo para la ciudadanía, no solo de Córdoba, sino que incluso ya estamos teniendo pacientes que vienen de fuera de la provincia de Córdoba, Granada, Málaga, que están cercanas y que han oído hablar de este proyecto, de este instituto y nos están llamando para hacer tratamientos, algunos de ellos ambulatorios, es decir, que también pueden ser tratamientos ambulatorios, no tiene que ser solamente hospitalizados, sino también ambulatorios, ¿no? De forma ambulatoria. Bueno, y todos estos proyectos los está poniendo en marcha el Hospital de Cruz Roja en Córdoba y estando en pandemia. No me quiero imaginar cuando estemos en una situación de normalidad. Luis, como gerente del hospital, ¿en qué próximos proyectos está ya trabajando? Hay varios proyectos encima de la mesa que estamos ya barajando con varios profesionales. Queremos, lógicamente, dar una atención integral a todos los pacientes. Es cierto también que la capacidad de nuestro hospital es limitada, es decir, es un hospital que no es exageradamente grande y tenemos que ser muy selectivos, ¿no? A la hora de poder escoger o elegir qué tipo de tratamientos o qué tipo de especialidades son las más adecuadas, ¿no? Ahora mismo encima de la mesa tenemos principalmente dos, ¿no? El campo de la urología, que históricamente también en el hospital ha tenido gran fuerza y gran presencia. Pues queremos actualizar con la creación de una unidad multidisciplinar también en urología, en el campo de la urología, para el tratamiento de ese tipo de especialidades, ¿no? También la ginecología, por supuesto, que queremos continuar ofreciendo una atención integral a la mujer. Hay esos dos proyectos que están sobre todo encima de la mesa y luego hay otros muchos que ya llevamos tiempo, ¿no? Que son más desde el punto de vista de quizá el bienestar, ¿no? Con todo el tema de las unidades capilares, medicina, cirugía plástica, medicina estética, que es muy curioso que durante todo este tiempo de pandemia ha sido la actividad que más ha crecido, ¿no? El tema de la medicina estética, regenerativa y demás. Pues todo ese campo es también un campo interesante sobre el que poder trabajar, ¿no? Luis, por cierto, el Instituto de Neurociencia que fue inaugurado por el consejero Jesús Aguirre, por el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Efectivamente. ¿Cómo estáis trabajando con la Junta de Andalucía? Bueno, de momento nosotros llevamos ya unos meses trabajando, tenemos un concierto sanitario, además del quirúrgico, en lista de espera, que estamos colaborando, por supuesto, con la Consejería de Sanidad, y siempre hemos manifestado que una institución como Cruz Roja siempre está dispuesta a colaborar para aquello que necesite la salud pública, la Junta de Andalucía. Colaboramos con ellos en la actualización la actuación sobre cirugías y llevamos ya desde antes de la pandemia colaborando con Reina Sofía también para pacientes de estancias médicas que además se están beneficiando de este tipo de tratamientos neurológicos porque principalmente son pacientes con alguna afectación neurológica, es decir, que tenemos un concierto con ellos desde hace ya algo más de un año en los que venimos colaborando y pues se están beneficiando de estos tratamientos, ¿no? Por cierto, ya que le tengo, voy a aprovechar, Luis, ya que está con nosotros, ¿cómo está viendo el ritmo de vacunación? Bueno, más lento lógicamente de lo que quisiéramos, ¿no? Todos estamos con muchas ganas. En Córdoba, viendo las noticias, estamos en torno al 6%, ¿no? de la vacunación, un poquito más alto quizá que la media española,
pero muy corto, ¿no? Muy lento, ¿no? Se nos está haciendo muy lento. En los hospitales, lógicamente, ahí la Junta de Andalucía lo ha hecho muy bien, ¿no? Priorizando los sanitarios y lógicamente los mayor riesgo, y eso yo creo que lo tienen muy bien trabajado, y en pocas semanas vamos a tener vacunados a los principales damnificados en esto de la pandemia, pero lógicamente a gusto de todos se le ve muy corto, ¿no? Quisiéramos hacerlo todo mucho más rápido. Pero ¿cómo ve los próximos meses, Luis Luengo? Luis Luengo es optimista, ¿no? Yo siempre soy muy optimista y me gustaría pensar que en los próximos meses, antes del verano, podamos tener, si no, lógicamente ese 70% es imposible, ¿no? que lo tengamos, ¿no? Ese efecto rebaño, pero sí sobre todo los mayores, es decir, los que más van a sufrir. Estoy confiado en que van a estar vacunados y que no van a tener problemas. Tendremos que tener cuidado y ser responsables los demás para precisamente no propagar ese virus, ¿no? Bueno. Luis Luengo es optimista y piensa que por lo menos en verano deberíamos tener a esos colectivos protegidos ya, ¿no? Esperemos que así sea. Con ese mensaje de optimismo nos vamos a quedar. Luis Luengo, gerente del Hospital de Cruz Roja en Córdoba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por estos proyectos que estáis llevando a cabo en tiempos tan complicados para todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el gerente de Cruz Roja se muestra optimista. ¿Cómo se muestran los cordobeses ante una posible cuarta ola? Hemos salido a la calle y estas han sido las reacciones. Yo creo que sí porque no nos estamos tomando las cosas en serio y creo que hay mucha gente que todavía no cumple las normas sanitarias y posiblemente que tengamos una cuarta ola. Seguramente después de Semana Santa volvamos a caer. Vamos, yo lo tengo casi seguro. Y mucha gente lo tendrá asignado. Pues según lo que dicen las noticias sí va a ser una cuarta ola, un poco más floja, pero sí. Va a haber una cuarta ola porque la gente sigue haciendo su fiesta y sigue desmadrándose. Yo soy de Jaén y de Linares, y en Linares había una fiesta hace un par de semanas de 700 personas, o sea que con gente así pues seguramente tengamos una cuarta ola. Creo que sí. Simplemente porque estaba mucha gente y han dejado venir a gente en plan, fuera de Andalucía y todo eso. Y ahora van a cerrar toda la provincia y luego cuando pase la Semana Santa va a volver a haber otra. Va a venir más gente aquí a Andalucía. Hombre, con el tema de Semana Santa es posible, la gente sale más, se mueve más en los sitios, ya el buen tiempo también puede ser. Pues yo creo que sí, no estamos poniendo muchos medios para que no lo haya. Así es que nada, tendremos que asumirlo e intentar esquivar lo que podamos, ya está. Yo pienso que sí. Porque vamos viendo las actitudes de alguna gente, pues seguro que vamos a por la cuarta. Y no aprendemos nunca. Somos los que tropezamos siempre con la misma piedra, ¿sabes? Así que yo creo que vamos, pero vamos de cabeza. Vamos, así que... Bueno, pues esas eran las reacciones de los cordobeses preguntados sobre una posible cuarta ola. Hemos hablado antes, al inicio de este programa, con Luis Luengo, el gerente del Hospital de Cruz Roja en Córdoba, sobre cómo le está afectando a los sanitarios esta pandemia, pero y a los trabajadores, de qué manera está haciendo mella en ellos este COVID-19. Bueno, pues vamos a salir de dudas ya y para ello está con nosotros el abogado laboralista Jaime Cruz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en este Córdoba de cerca. A ti por invitarme. Bueno, ¿de qué manera le está afectando la pandemia a los trabajadores como abogado laboralista? Pues bueno, Alejandro, ¿a qué nos está afectando la pandemia o a qué nos está afectando el COVID-19? Como no puede ser de otra manera, tanto empresarios como trabajadores han tenido pues que asumir pues circunstancias sobrevenidas que ha afectado no solo al mercado laboral, sino también a la relación empresario-trabajador. Ten en cuenta que han llegado figuras que no estaban muy utilizadas, ¿no?, en el mundo empresarial. Hablemos, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo ha llegado para quedarse. Veíamos una cosa extremadamente lejana, una cosa muy lejana, y ¿quién no conoce ahora algún amigo o familiar que te diga, oye, mira, pues yo estoy en mi casa teletrabajando? ¿Esto qué ha supuesto? Se ha regulado, pero surgen todavía muchas controversias porque es una cosa que está extremadamente virgen, ¿no? ¿A quién le corresponden los gastos de internet? ¿A quién le corresponden los gastos de luz cuando estamos haciendo teletrabajo? Los folios, ¿qué sillón debo utilizar? ¿Sobre qué mesa trabajo? ¿Me la tiene que poner la empresa? ¿La tengo que poner yo? Está regulado parcialmente, pero
Claro, es un escenario completamente nuevo, ¿no? Es un escenario absolutamente nuevo, es un escenario absolutamente nuevo, que siempre hay excepciones, ¿no? Se va llevando pues, con la absoluta normalidad que la situación genera, ¿no? Pero siempre va a generar conflictos entre trabajador-empresario. Hay empresarios pues, que escrupulosamente cumplen con las normas y no generan ningún tipo de conflicto. Trabajadores pues, que también se saltan a veces la norma, igual que se la saltan a veces empresarios. ¿A qué deviene eso? Pues procedimientos de mediación o procedimientos que pueden acabar judicialmente. Eso quería preguntarte, Jaime, ¿cuáles son los procedimientos judiciales más comunes ahora en tiempos de pandemia? Pues mira, Alejandro, procedimientos comunes en tiempos de pandemia, si nos retrotraemos al inicio del estado de alarma, por ejemplo, un personal que se ha visto muy afectado por esta situación, los sanitarios. ¿Qué procedimientos se nos han generado a nosotros con bastante frecuencia? Pues determinación de contingencia. ¿Qué quiere decir? Pues que al principio se consideraba los que se contagiaban en el propio trabajo enfermedad común, después esto se ha ido modificando y hemos tenido que interponer procedimientos para que se reconociera como una enfermedad profesional, con las consecuencias que van inherentes al mismo. Otra, por ejemplo, el recargo de prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues por falta de cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo y esta gente se ha contagiado, las percepciones que han percibido la Seguridad Social se ven incrementadas en unos porcentajes en función de la gravedad. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, es decir, pues gente que tenía determinada hora, llega la pandemia, no se hace de la manera correcta, o se les reducen las horas, se les cambia de puesto de trabajo, principalmente eso, Alejandro. Jaime, vamos a hablar también de los ERTE, porque finalizan una vez que acabe el estado de alarma en el próximo mes de mayo. Una vez que acaben los ERTE, ¿qué piensa que va a ocurrir? Vamos a ver, puntualizar una cosa, los ERTE es una figura que ya estaba, lo que sí en principio finaliza cuando acabe la última prórroga, esperemos que sea la última, que no nos prorroguen más allá del mes de mayo, pues es esa protección que para aquellos contratos, que por aquellas situaciones contractuales, pues que por fuerza mayor o por causas objetivas, técnicas, económicas o de producción, han abocado a la suspensión o a la reducción de la jornada de los trabajadores, pues gozan hasta mayo de, no vamos a llamarlo protección, pero sí ciertas limitaciones a la hora de extinguir la relación laboral. ¿Qué va a pasar cuando llegue mayo? Pues si adoptamos la postura un poco, viendo las circunstancias, la evolución que ha habido, y siendo ciertamente pesimista, a mi criterio, yo creo que va a aumentar exponencialmente el número de despidos. Claro. Ahora mismo, sí es cierto que esa situación de despidos han aumentado, pero no han aumentado lo que creemos que va a ocurrir cuando tengan esa protección de los expedientes de regulación temporal de empleo. Sí, porque actualmente en tiempos de estado de alarma, ¿se puede despedir a un trabajador? Mi criterio personal es que se puede despedir, siempre se puede despedir. El despido es libre en España, ¿no? Lo que sí nos ampara el Real Decreto Ley 8 y el 9/2020, ¿no? El 9 en concreto, en su artículo 2, es lo que te he comentado anterior, que estas causas de fuerza mayor o de organizativas, económicas, que han dado lugar a lo que es la suspensión del contrato laboral o se han visto reducidas lo que es la jornada, no pueden ser causas después para justificar un despido. En todo caso sería no injustificado. Bueno, no lo hemos dicho antes, te hemos presentado como abogado laboralista, pero también perteneces como abogado, evidentemente, al sindicato CESID. ¿De qué manera desde el sindicato estáis trabajando actualmente con los trabajadores? Así es, Alejandro. Pues mira, nosotros, al igual que el resto, me imagino, de sectores, ¿no?, con esta situación de pandemia, y ahora parece que están otra vez subiendo el número de contagios, ¿no? Lo que sí hemos potenciado, nuestra forma de trabajar antes era verdaderamente siempre presencial, ¿no? Nosotros atendíamos
a los afiliados que venían, pues requerían pues asesoramiento, ¿no?, del sindicato o de la asesoría jurídica, era normalmente presencial. Ahora pues hemos subido enormemente lo que es las consultas o vía telefónica o vía correo electrónico. Incluso estamos haciendo también lo que se llama mucho, ¿no?, reuniones ahora telemáticas. Telemática, ¿verdad? Exactamente. Para aquellos, hombre, cuando son colectivos más numerosos, no es solo una consulta individual, pues sí solemos utilizar la vía telemática para llevar a cabo esas reuniones, ¿no?, por lo menos no perder esa cercanía, ese contacto, esa frialdad, ¿no?, del correo electrónico o las llamadas telefónicas. Sí. Jaime, ¿y qué es lo que le recomienda a los afiliados de tu sindicato y a los trabajadores que nos están viendo actualmente? Hombre, yo le recomiendo pues que pues seamos todos, ¿no?, un poco cautelosos, que confiemos en que los grandes esfuerzos, que también hay que decirlo, que también están haciendo los empresarios, ¿no?, que yo trabajo para un sindicato, ¿no?, que defiende a los trabajadores, pero también tenemos que ser conscientes de la dureza con la que está azotando, ¿no?, esta pandemia a los empresarios y el esfuerzo que mayoritariamente están haciendo. Siempre hay excepciones, Alejandro, como en todos lados, ¿no? Claro. Hay empresarios buenos, malos, irregulares, pero lo que sí tenemos que manifestar es el enorme esfuerzo para mantener lo que es los puestos de trabajo de los trabajadores. ¿Cómo te estás encontrando, de hecho, cuáles son las relaciones que te estás encontrando entre empresario y trabajador? Bueno, pues hay de todo, Alejandro, es como hemos comentado antes, ¿no? Esto afecta más, como no puede ser de otra manera, a la pequeña y a la mediana empresa. Ten en cuenta, no sé, hablemos de una pequeña tienda, ¿no?, que tiene 1 o 2 trabajadores, que es una actividad no esencial y que durante bastante periodo de tiempo le han limitado su horario. Oiga, pues tiene que hacer un esfuerzo muy importante para poder mantener toda la plantilla. Nosotros, yo no soy no tanto de prohibir, ¿no?, el despido, sino facilitar que esos vínculos laborales se mantengan, con ayudas, dígase, autonómicas, locales o nacionales en este caso. Jaime, y como abogado laboralista, ¿qué futuro nos espera a los jóvenes? Buena pregunta, ¿no, Alejandro? Pues mira, yo con esto voy a ser absolutamente optimista. No podemos estar siempre diciendo, pues oye, mira, vienen malos tiempos, no. El mercado se va regenerando. Es cierto que pues, van a ir desapareciendo algunos puestos de trabajo, pero se van a ir generando nuevas profesiones, así que no debe desesperar en ningún momento las nuevas generaciones que vengan venideras y que aspiren a conseguir su puesto de trabajo en el mercado laboral, en absoluto. Bueno, te muestras optimista también. El anterior invitado, Luis Luengo, el gerente del Hospital de Cruz Roja, también se mostraba optimista para los próximos meses, hablando de pandemia. En el mercado laboral, ¿qué futuro nos espera en los próximos meses? Pues el mercado laboral está absolutamente fluctuante, Alejandro. Todo va a depender de cómo se canalicen el número importante de gente que se encuentra en el ERTE y cómo sea su vuelta digamos, o reincorporación a la empresa, o que haya posibles despidos, que también es una situación que se puede dar. Mírese el Corte Inglés ahora mismo, ¿no?, más de 3.000 personas, ¿no?, que van a acogerse a determinadas extinciones, llamémosle voluntarias, ¿no? Hay que estar a lo que venga y siempre con optimismo, eso no puede faltar. Pues algo más que podamos añadir, Jaime. Nos quedamos ya sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, Alejandro. El enorme esfuerzo, hombre, los profesionales de la abogacía que están haciendo ante la complicada situación y el colapso judicial que hay, también el enorme esfuerzo que están haciendo los profesionales de la Administración de Justicia para intentar ponerse al día ante el parón que tuvieron durante el estado de alarma. Pues te agradecemos muchísimo esta visita, Jaime Cruz, abogado laboralista y abogado del sindicato CESI. Muchísimas gracias por haber estado en Córdoba de cerca. Alejandro, por invitarme. Gracias. Bueno, pues a tan solo unos días del Domingo de Ramos, nosotros, como cada miércoles, abrimos dentro de unos instantes conexión con la profesora de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba, con Soledad Gómez Navarro. Les dejamos con el siguiente reportaje y a la vuelta estará con nosotros. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía reanudará este miércoles la vacunación con AstraZeneca tras la decisión adoptada en la tarde de este lunes por el Ministerio de Sanidad de retomar la administración de esta vacuna y llevar su autorización hasta los 65 años, concesión esta última que Andalucía solicitaba desde la llegada de la vacuna a España. Pero
sí quiero trasladar algo que también hemos propuesto. Nosotros éramos partidarios que esta vacuna de AstraZeneca llegara hasta los 65 años. Nos parecía razonable que pudiéramos también vacunar hasta los menores de 65 años. Esa opción no ha sido tenida en cuenta y creo que podría haber sido positivo. En concreto, Andalucía administrará las dosis de AstraZeneca que habían quedado almacenadas pendientes de inocular, a las que se suman las 17.800 que llegarán esta semana, por lo que se ha procedido a retomar las citas de las personas a las que corresponderán sus dosis esta misma semana. En total, Andalucía prevé recibir para emplear durante esta semana 99.450 dosis de Pfizer y las 17.800 nuevas dosis de AstraZeneca. Al final de la semana se recibirán 20.000 dosis de AstraZeneca y 56.800 dosis de Moderna, que se administrarán la semana que viene. Bueno, pues como les decía, tenemos una nueva clase virtual de historia, una clase que viene como cada miércoles de la mano nada más y nada menos que de la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. Con Soledad Gómez Navarro tenemos ya la comunicación. Muy buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muchísimas gracias, una semana más por querer asomarse a esta ventana abierta a Córdoba y abierta a todas las personas que nos ven y que nos siguen cada semana, y muchísimas personas también que siguen su espacio. Lo sé, y ahora mismo me estaba acordando que mis compañeros todos han sido catedráticos y lo son ahora. La única catedrática de Historia Moderna en Córdoba soy yo, de momento. Así que yo encantada de contribuir a la difusión y a la divulgación de la historia. Que yo creo que es más importante que nunca, ¿verdad, profesora? Muchísimo, Alejandro, muchísimo. Yo le llamo el efecto invisible, ¿no?, de una disciplina de ciencias sociales que necesita mucho tiempo para ir madurando, pero es la única manera, conocer qué hemos sido para entender qué somos y planificar lo que seremos. Ese es el sentido de la historia. Soledad, hemos abierto esta tarde hablando de lo poquito que queda ya para el próximo domingo de Ramos, un año atípico, sin procesiones en la calle, el segundo ya consecutivo, desgraciadamente, pero igualmente tenemos que tener muy presente todos los cofrades, y usted también lo es, al igual que yo, me consta, que sí hay Semana Santa, y precisamente vamos a hablar hoy con usted de nuestra Semana Santa. ¿Cómo la ve en la actualidad? Bueno, yo efectivamente soy cofrade de una cofradía de Córdoba, de los Dolores, y de otra de Montilla, y además fui pregonera de la de Montilla hace 5 años, lo cual es un honor tremendo, ¿no?, de mi cofradía del Cristo del Amor desde hace muchos años, que fue la que lo propuso a la Junta de las Hermandades de Montilla. Pues bueno, sí, no hay, a ver, esta sería llamada la Semana de Pasión, se llamaba, ¿no?, la que precede el Domingo de Ramos, dentro de esa cuaresma que dedicamos un día a un programa. ¿Cómo la veo? Pues yo creo que Semana Santa sí que hay. Es decir, son los planos tan distintos que hay en la religiosidad popular. Una cosa son las celebraciones en la calle, que se concibió desde el 16, acabando el Concilio de Trento, como una catequesis en la calle, y ese es su sentido, pero en el calendario está. Las celebraciones del Tríduo Sacro son muy interesantes, en los templos está. Y uno lleva, la pasión siempre todo el año, porque la pasión, pero sobre todo la resurrección, es lo fundamental del mensaje cristiano. Sin eso no hay digamos, sentido de la fe católica, porque es verdad que esto también se celebra en las religiones hermanas protestantes, pero de otra manera muy, muy diferente. ¿Y cómo la veo? Bueno, creo que el personal, básicamente, con esto de que se llama una manifestación de la religiosidad popular, necesita la imagen en la calle, los pasos en la calle, pero no debería ser indispensable. No sé, a mi modo de ver no es lo más importante, y a mí me gustan, o sea, que yo soy de las que va y los ve, pero no es lo más importante. Es la preparación de la cuaresma, son los años litúrgicos de todo el año. Y bueno, pues si un año llueve, pues no pasa nada, ya habrá otro. Hemos perdido 2. Los que tienen vida tendrán más posibilidades, los que se han quedado en el camino no tienen ninguno. Todo es relativo, Alejandro. ¿Qué podemos sacar? Hay que verlo. Sí, le quería preguntar, al hilo de lo que usted está comentando, profesora, ¿qué podemos sacar en la próxima Semana Santa de positivo, los que somos cofrades? Pues hay que verlo en la perspectiva de eso, de que somos muy débiles, muy frágiles. El virus invisible, este enemigo invisible, nos ha puesto a muchos en muchos sitios. Evidentemente la religiosidad de la Semana Santa mueve mucho dinero, mueve muchos puestos de trabajo, esto es indudable.
desde todos los puntos de vista, pero yo creo que son oportunidades para crecer. El año pasado las hermandades se volcaron en actos caritativos, en actos de servicio. Por esta época todavía estábamos dando el curso porque cayó un poquito más tarde, y cómo hacían mascarillas, cómo hacían lo que podían para preservar. Es decir, ese servicio callado y silencioso que no queda quizás demasiado al exterior, pero que es fundamental. Las devociones no se celebraron el año pasado, los triduos, los quinarios, este año se están haciendo con todas las medidas. Yo creo que ha sido una prueba de decir, bueno, la imagen en la calle es una parte importante, pero no es la única. Yo creo que eso es una lección que podemos reconducir, ¿no?, los temas de muchas maneras. Soledad, quisiera tratar con usted hoy, al hilo de lo que estamos comentando, hablando del origen de nuestra Semana Santa, lo que ocurrió en el siglo XIX y principio del siglo XX. ¿Qué ocurrió? Porque nuestra Semana Santa estuvo a punto de desaparecer incluso. Sí, pero hay que remontarse al XVIII. Fíjese, porque todo el mundo habla de Trevilla, ¿no?, que es un personaje súper interesante, afrancesado, muy interesante, pero nadie habla de Cebrián, o muy pocos. Aunque Manuel Nieto Cumplido le dedicó un libro y a la religiosidad popular, las hermandades de Córdoba en el siglo XVIII, pero menos habla nadie del conde de Aranda. Bueno, lo ponen como el más jacobino, el más anticristiano de todos los ilustrados, porque en ese segunda mitad del siglo XVIII, lo que Cebrián, obispo de Córdoba, y Aranda en el año 1770, Cebrián en los años 40, quisieron hacer es algo importante, que hoy las hermandades cuidan mucho: orden, decoro al acto, puntualidad, decencia. Es decir, llegaba un momento a mediados del siglo XVIII que las procesiones, las hermandades salían de cualquier manera, volvían como querían, con algarabía, con representaciones poco ortodoxas. De eso podremos hablar otro día, porque el Corpus, siendo la procesión general, también tuvo sus problemillas con esas representaciones un poco paganas o paganizantes. Piénsese, por ejemplo, en Granada. Entonces, lo que querían hacer tanto el conde de Aranda, incluso después de Cebrián, Cebrián en los años 40 y el conde de Aranda en los años 70, era saber cuántas eran las hermandades que procesionaban, cuántos los hermanos, qué imágenes sacaban y el orden. Eso me parece a mí que a nadie le puede repeler. El problema es que en las procesiones y en las hermandades, especialmente de Semana Santa, las pasionales, las pasionistas, mejor dicho, hay un problema de entendimiento. Son asociaciones de laicos, pero acogidas a derecho canónico. Y a los laicos no les gusta demasiado que les marquen qué deben hacer y qué no deben hacer. Y eso produce un conflicto clave desde la que no podemos dejar de entender la historia jamás, por desgracia, el conflicto. Y claro, el pensar que podían hacer lo que querían con sus santos, como se decía, ¿no?, con sus devociones. Esto no es así. Me parece que lo sensato es, pues, poner orden, que no es que se prohibieran. Ni el conde de Aranda las prohibió, ni Cebrián unos años antes bastante, del 44 al 70 van casi 26 años, tampoco, ni por supuesto Trevilla. Pero la resistencia de los cofrades, el ver en eso una imposición, ¿entiende?, sí, de la Iglesia institución sobre la manifestación popular de religiosidad, entendamos masiva, exteriorizante hacia la calle, pues produjo resistencia en Córdoba y sobre todo en los pueblos, porque se evitaba que salieran imágenes poco decorosas, con atributos indebidos, más bajo caperuza o, diríamos, representaciones de sibilas, etcétera, inadecuadas al momento. Eso a nadie le puede repeler si entendemos la Ilustración española como poner orden en estas manifestaciones de la sociedad popular. En absoluto negarlas, Lo que ocurre que, claro, el año en que Trevilla, actúa, que es en pleno trienio liberal, viniendo además de un obispo que se había sido claramente posicionado afrancesado, antiabsolutista o receloso con algunas manifestaciones de la sociedad popular, se entendió mal. Pero es una generación de prelados como puede ser Climent o Tavira Lorenzana, en modo, el propio Carlos III, del que fue ministro Aranda, en modo alguno anticristianos. Soledad, quería preguntarle, porque hemos dicho antes que quedan muy poquitos días para el próximo domingo de Ramos, pero menos quedan aún para el Viernes de Dolores. ¿Cuál es el origen del Viernes de Dolores en Córdoba? La devoción de los Dolores es una de las que se acaban siempre procesión. Se acaba la Veracruz, el Nazareno y la Dolorosa. Ya sabe usted que es una imagen del siglo XVIII, no hace muchos años se celebró el tricentenario. Origen como unida a San Jacinto, la cofradía servita, que está en muchos otros lugares de España.
los 7 dolores, que se dice que padeció la Virgen. Entonces viene unida a una devoción, digamos, hospitalaria. El rezo de la corona también es distinto a los 5 misterios del rosario habitual. Y la devoción arraiga muchísimo en Córdoba, curiosamente, no en el 17, sino en el 18. Esto marcaría también algo interesante de los tiempos históricos. La Iglesia institución marca unas pautas, vayan ustedes por aquí, pero el pueblo necesita socializar esas pautas, y van más tardías. En pleno siglo XVIII, de la Ilustración es el siglo más barroco. Y el momento en que eclosionan los dolores como devoción es a partir de la imagen que ha llegado hasta nuestros días, segunda mitad del 18. Pasa igual con San Rafael, Siendo una devoción del 17, su arraigo es mucho más posterior, y el juramento en la Iglesia también. Así que la imagen de los dolores unida pues a la devoción, que es única primero, como imagen de Virgen, digamos, y luego se le une mucho más tarde, en el siglo XX, el Cristo de la Clemencia, obedece a la sensibilidad religiosa popular que tiene en la imagen de la Virgen, la mujer, una especie de mirada desde el género más cercana a la pasión, ¿no? La Virgen siempre suscitó esa cercanía al dolor por el hijo, etcétera. Y luego la imagen, bueno, la verdad es que bastante bella, y procesionaba de una forma especial, sin palio, etcétera, etcétera. Yo creo que el arraigo de Córdoba por la Virgen de la Señora de Córdoba, igual que puede ser de otras devociones, como el Rescatado, pues indica la continuidad de esa devoción a lo largo del tiempo, ¿no? Soledad, en este programa cada lunes y cada jueves tenemos un espacio cofrade, y durante todos estos meses hemos comprobado, bueno, pues la buena salud, ¿no?, que tiene la juventud cofrade. ¿Usted qué piensa al respecto? Soy un poco crítica. Me parece bien, pero ya he respondido antes, ¿no? Yo creo que ver la iglesia vacía en el triduo no me gusta sacro. Yo respeto a todo el mundo, por supuesto, y yo digo que a mí me gustan las procesiones, que lamento cuando no pueden salir, pero creo que es otra manifestación religiosa, es otra forma de vivirlo, y menos me gusta perdiendo la seña de identidad cordobesas o montillana. En Montilla, por ejemplo, las procesiones casi todas ya se han puesto como en Córdoba, en trono. Yo recuerdo en mi infancia iban por fuera, como los portadores de Málaga. Entonces, bueno, está bien, pero siempre que no se olvide otras manifestaciones más profundas, más interiorizadas, más reflexivas de lo que significa la pasión. Si me pregunta por la salud de la de Córdoba, yo creo que bien, pero creo que faltan pasos, representaciones, si entendemos como una catequesis en la calle, en la que nadie ha pensado. Voy a dar 3 ideas, a ver si alguien se dedica a poder organizar. No hay una imagen o una cofradía sobre el lavatorio, y esto fue muy importante, No hay ningún paso, ninguna hermandad sobre negaciones, y nada más traidor que Pedro, porque Judas pagó, digamos, con su propio arrepentimiento. Pedro negó, y negó en serio 3 veces. Y luego las 7 palabras, que en otros sitios se llama el buen ladrón, pero que no es más que una de las 7 palabras, ¿no? Son devociones que se celebran el Viernes Santo y que muy poca gente repara en ello, ¿no? Por culminar, digamos, el Vía Crucis, ¿no? Y brevemente, usted que conoce también nuestra Semana Santa y que ya lo ha dicho, también es de Montilla, ¿qué podría decirnos de la Semana Santa de la provincia? Uy, es magnífica, es magnífica. Yo conozco, creo que bastantes lugares del norte, del centro, de la subbética. Pieza es única. Por ejemplo, en Lucena y en Cabra se procesiona la Soledad el Viernes Santo antes de la hora en que se supone la vigilia. Son singularidades, ¿no? Pero en verdad es la soledad, la soledad. Entonces, a mí me parece que goza de buena salud, que se recuperará este bache, sobre todo por lo que representa económica y laboralmente para muchas familias, que se retomará con más ganas. Pero yo creo que deberíamos tomar la lección de este tiempo tan en silencio, que ha servido para seguir haciendo lo que la hermandad hace, una labor asistencial y caritativa muy interesante, sin duda, ¿no? Así que creo que, bueno, en ese sentido no tenemos que preocuparnos. Una labor social, cada una con su particularidad. Una labor social muy importante, profesora, y que muchas veces no somos conscientes. Exacto, exacto. El sábado que yo estuve en el último triduo, el último día del triduo del Cristo del Amor en Montilla, pues se dieron una especie de gratificaciones por algo que es la Hermandad del Amor sacó, que el amor sale a la calle, ¿no? En los meses más duros del confinamiento. A 5 asociaciones diferentes. A lo mejor son pequeñas.
habría que cuestionarse el concepto de caridad cristiana católica, pero no dejan de ser elementos de poner en valor, porque a veces la ayuda, si se necesita, pues alguien tiene que darla. No entro en la polémica, ¿se acuerda, no? De Amancio Ortega, si da o no da. Si hace falta, pues bienvenido sea, aunque es mejor que te den la caña para pescar, no el pez pescado. Esto también, me explico, ¿no? Estoy explicándome. Pero sí es importante reconocer esa labor, y hay barrios de Córdoba que yo lo sé, me consta, que si no fuera por la labor que a través luego de las ferias, bueno, este año tampoco, pero en fin, las cruces, ya me entiende, otras festividades del año, esas hermandades no podrían atender a familias que lo necesitan y que muy calladamente se hace. Es que la caridad, bien entendida, empieza de esta forma por uno mismo y calladamente, ¿no? No sepa la mano izquierda de lo que hace la derecha. A mí me parece muy bien. Siempre repito, que no se olvide, dame la caña. Si necesito el pez, me lo das, pero dame la caña que yo pueda pescar. Ahora, como manifestaciones de religiosidad popular, fuertes, sólidas, con raíz histórica, sin duda. Podríamos pensar incluso en este concepto de religiosidad popular, qué pasó en la Segunda República, ¿no? Las adhesiones a los nazarenos de Pliego, por ejemplo, zona muy combativa desde el punto de vista republicano. Estos son los perfiles tan interesantes que al historiador de la cultura, como me considero, y de la sociedad nos interesa, ¿no? Soledad, y desde el punto de vista histórico, ¿qué mensaje le podría mandar a todos los que somos cofrades para que vivamos con intensidad esta próxima Semana Santa? Yo siempre digo que primero la obligación y después la devoción. Tampoco pasa nada si un año no se puede salir. No, primero la obligación y después la devoción. Pero yo animaría a profundizar en el mensaje más profundo. Una imagen en la calle que es todo sentidos llega, pero es efímero. Hay que pensar, y esto fue lo que yo planteé en mi pregón, ¿por qué seguimos crucificando, no? ¿Qué sentido tiene la Semana Santa como eterno retorno? ¿Por qué a alguien que se supone que pasó haciendo el bien fuimos capaces de crucificarlo? En realidad fue un fracaso del mensaje. A mí es lo que me parece más interesante de cada primavera, ¿no? Y luego una cosa que me gustaría, si me permite un segundo, la resurrección. ¿Por qué la Semana Santa acababa el Viernes Santo? Hasta no hace mucho, ¿eh? La hermandad es más reciente, incluso en las imágenes son las del resucitado. ¿Usted se ha parado a pensarlo, Alejandro? Pues no, la verdad que no. Y me ha sorprendido. Pues ¿yo voy a dar una pista? Sí, ¿hasta qué fecha, Soledad, se acababa la Semana Santa en Viernes Santo? ¿Hasta qué año? Hasta hace nada. En los años 70, yo recuerdo en mi pueblo el Cristo, el resucitado, no salía hasta los años 70, ¿eh? No salía. Acababa el Viernes Santo y luego estaba la celebración del Domingo de Resurrección. La hermandad más reciente es el resucitado siempre, en todos los lugares. Esto lo podemos hablar, si quieren, en otro programa, en la Pascua, porque luego viene la Pascua, que también es un tiempo de cumplimiento pascual que la gente desconoce. Yo creo que tiene que ver mucho con la imagen del resucitado. Todo el mundo puede entender un crucificado, puede entender una flagelación. ¿Cómo representa usted un resucitado que es y no es, que parece y no es? Es complicado. Sí, le voy a dar un libro, por si quiere leerlo, por si quiere ser su espectador. 40 días, del profesor Lorente Acosta. 40 días del profesor Lorente Acosta. Sí, es un forense. Es un forense. 40 días después de la crucifixión, de la resurrección. 40 días. Ahí hay muchas claves explicativas. Bueno, pues yo ya he tomado buena nota. Resucitación, no de resurrección. Soledad, brevemente, nos estamos ya quedando sin tiempo dentro de esta tarde, porque estamos ya finalizando este programa de Córdoba de cerca. ¿Algo más que quiera añadir? Bueno, pues que aunque sea un año atípico, que también lo vivamos como hemos tenido la oportunidad de vivirlo. No hay que lamentarse del vaso medio vacío. Siempre hay que mirar a los que están peor, ¿no? Y tenemos la oportunidad de vivirlo. Y si el año que viene se puede sacar a la imagen en la calle, pues bendito sea Dios. Y si no, pues habrá otras, pero siempre con positividad. Y yo animo a que se lea la Pasión de distintos... Es el único relato que está en todo el Evangelio, y a que se reflexione un poquito sobre el sentido de la cruz, ¿no?
Bueno, pues, y luego pues que se salga a la calle, se tomen torrijas y se coman los productos típicos del acuarismo y de la Semana Santa. Hasta aquí llegamos. Soledad Gómez, muchísimas gracias, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. Un placer, como cada miércoles, que se quiera sumar a este programa. Muchísimas gracias. Claro que sí, a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya lo han visto, mensajes positivos de todos nuestros invitados hoy, de Luis Luengo, gerente del Hospital de Cruz Roja, de Jaime Cruz, abogado laboralista, y ahora ya lo han visto de la propia profesora de la Universidad de Córdoba, de Soledad Gómez. Hasta aquí llegamos por hoy. Mañana, ya lo saben, que a las 3 de la tarde tenemos una nueva cita para seguir hablando de Córdoba. Por cierto, mañana estará con nosotros la portavoz del Grupo Socialista en nuestro ayuntamiento, Isabel Ambrosio, y exalcaldesa de nuestra ciudad, y con ella haremos balance de la actualidad municipal. Por supuesto, también muchísimos más temas y nuevos invitados. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Cuídense y sean felices.